el único lugar que albergó realeza en toda Latinoamérica, residencia oficial de Maximiliano y Carlota, emperadores de México. Vamos a descubrir el castillo de Chapultepec. Aventureros y aventureras, hoy recorremos juntos el primero de muchos castillos y palacios que veremos en este canal. Un lugar de ensueño que nos llevará en el tiempo a la residencia oficial de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Sin duda, este lugar, entre vitrales, los lujos y opulencias de la época, nos transportará en carruajes de la realeza por jardines hermosos y espacios creados para reyes y emperadores. Hoy estaremos dando un paseo por la historia de México desde la conquista hasta su revolución, así que no olviden por favor suscribirse a este canal, darle like a este video y compartir porque ya estamos iniciando esta aventura. Nuestro recorrido de hoy inicia en el bosque de Chapultepec, ubicado en el centro de la Ciudad de México, donde hoy se alberga el Museo Nacional de Historia, nada más y nada menos que en el que fuera un día el castillo de Chapultepec. Este castillo, originalmente concebido como una casa de descanso, fue ordenado construir en 1785 por el virrey Fernando de Gálvez. Está sobre el sagrado Cerro del Chapulín, a más de 2.300 pies sobre el nivel del mar. El castillo cuenta con 50 habitaciones divididas en 34 salas, 12 de historias y 12 salas del alcázar dedicado a la realeza. El castillo, como todos los museos de México, está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene un costo de admisión de 100 pesos mexicanos, que serían alrededor de 6 dólares. Además tiene un costo adicional para cámaras no profesionales de 60 pesos mexicanos y está prohibido terminantemente los trípodes y los palos de selfie. Como dato importante, los domingos es libre la entrada para los ciudadanos y los residentes mexicanos, así que tengan eso en cuenta porque es un día en el que también se hace mucha más cola. Luego de pasar el primer control de seguridad, te recomiendo aprovecharte de las vistas. La ubicación de este castillo, tan estratégica sobre el sagrado Cerro del Chapulín, le da unas vistas panorámicas espectaculares del bosque de Chapultepec y de la Ciudad de México. En la puerta principal, donde pasarás el segundo control de seguridad, también podrás obtener tus tickets e información adicional en caso de que sea necesaria, así como contratar un tour guiado si lo deseas. Pero hoy acomódense porque su guía seré yo, que he estado 2 veces en este impresionante y mágico lugar y les voy a contar todo lo que deben conocer de este lugar que guarda 4 siglos de historia. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el castillo de Chapultepec es la historia viva de México. El castillo ocupa alrededor de 1.200 metros cuadrados, construido en el emblemático bosque de Chapultepec, sobre el Cerro del Chapulín, que se consideraba sagrado en la época prehispánica. Desde entonces, Chapultepec ha servido durante la época del virreinato español, fue también un colegio militar y ya en sus últimos tiempos fue la casa y la sede del gran imperio mexicano dirigido por Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Te propongo iniciar el recorrido en el Alcázar Real. Aquí, la pieza principal sería el carruaje imperial de Maximiliano y Carlota, exhibido en este museo. Este carruaje, de lujo europeo, estaba adornado con detalles dorados, tapicería fina y era utilizado en ceremonias oficiales y traslados importantes de los emperadores. Como sacado de un cuento de hadas, sin duda este carruaje, con el sello del Estado y el Imperio Mexicano, los querubines colgando de sus paredes, los detalles hechos a mano, hasta la tela en rojo carmesí que se ve desgastada por el tiempo pero sigue conservando su magia. Sin lugar a dudas es un potente mensaje del emperador y la emperatriz para dejarle saber al mundo el poderío de los Habsburgo y de su virreinado en México. Estas piezas sin duda es una de las que no te puedes perder en tu recorrido por el museo. Aquí también, en el Alcázar, podrás ver otras calesas o carruajes que también fueron de los emperadores pero luego fueron utilizadas por presidentes de México como el famoso Benito Juárez. Continuando el paseo entrarás a la primera sala de exposición y desde ya te voy recomendando que si visitas este lugar no te dejes de fijar en los acabados de los techos. En esta primera sala encontrarás el primer retrato oficial del emperador Don Maximiliano I de México. También podrás ver la silla favorita del emperador, sus armas cuando ibas de caza y sus uniformes oficiales. Y podrás darle de cerca un vistazo a una de las coronas del gran imperio. Si una de las cosas disfrutaba la realeza europea era de personalizar cada detalle de sus palacios, así como de asegurarse de tener hermosas vistas. Y si de vistas se trata, el castillo de Chapultepec se roba toda la atención. Está construido con vistas panorámicas al Paseo de la Reforma y la Ciudad de México. Por lo cual no me extraña que este lugar, que durante años pasó por abandonos, ventas frustradas y cambios de propósito, se consolidara como símbolo nacional. Maximiliano y Carlota llegan aquí en 1864 como emperadores, representando al gobierno de los Habsburgo, creando el Segundo Imperio Mexicano.
Escogieron el castillo de Chapultepec como residencia imperial. Desde aquí creció su amor por México y también vieron el declive de su imperio. Construyeron sus habitaciones hacia el ala oeste con vista a los volcanes y a la ciudad. A la llegada de los emperadores, Maximiliano de Habsburgo y Carlota eligieron como residencia este castillo, nombrándolo de manera oficial como Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria de su tan recordado castillo de Miramar. De inmediato el edificio fue sometido a trabajos de reforzamiento y adaptación. El arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti fue el responsable de la remodelación del Alcázar para los emperadores. A partir de entonces, el castillo que corona el cerro de Chapultepec no solo quedó destinado a albergar obras de arte, sino que también se convirtió en una de ellas. Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia auspiciaron numerosos proyectos destinados a embellecer y mejorar el inmueble. Fernando Maximiliano José fue el segundo hijo del príncipe Francisco Carlos, hijo de Francisco, emperador de Austria. Como varón de la casa de los Habsburgo, Maximiliano fue educado bajo el lema de la familia Austria est imperare orbi universo. Austria imperará sobre todo el universo. En su juventud Maximiliano se desempeñó como oficial de marina de guerra y luego fue nombrado gobernador general de Lombardía y Venecia. Se convierte en emperador de México porque los conservadores mexicanos, con el apoyo de Napoleón III de Francia, organizaron una asamblea que decidió adoptar la monarquía y le ofrecieron la corona. Maximiliano aceptó la corona en 1864 bajo la condición de que los mexicanos lo aceptaran y con la promesa del apoyo militar francés para pacificar el país. Llegó a México, específicamente al puerto de Veracruz, el 28 de mayo de 1864 y no lo hizo solo. Con él venía la emperatriz Carlota, de 21 años de edad. Carlota de Bélgica, nacida el 7 de junio de 1833, una mujer cuya belleza, dicen, provocó los celos de la mismísima emperatriz Sisi de Austria. Carlota tenía solamente 17 años cuando se casó con Maximiliano. Antes de viajar a México estudió con detenimiento la historia y las descripciones del país. Tenía una interminable curiosidad por conocer a los locales, y lejos de preocupaciones domésticas, en sus momentos de retiro Carlota pensaba cómo gobernar en beneficio del pueblo y la educación, superación del pueblo mexicano. Pese a todo esto y su nostalgia por Europa, mantenía casi siempre su espacio entre el salón del té y el salón de estudios. Los emperadores recibían en esta, su residencia, a grandes dignatarios y personas muy influyentes de la época. Compartir el alimento significaba integrar al invitado en el ámbito familiar, y era común que en los momentos relevantes de la vida individual se celebraran de manera íntima y festiva. Al presidir la mesa, el gobernante hacía gala de su generosidad y refuerza su carácter de padre de familia. La chimenea y los aparadores de este comedor, de cedro, caoba, metal y mármol, fueron realizados por el artista Pedro Telles. Los muebles están coronados con el monograma de la República Mexicana, pero se exhiben también elementos del servicio del comedor de Maximiliano, en plata, así como piezas de cristalería pertenecientes al Porfiriato. En los sótanos de esta sala se encuentran las cocinas y áreas de servicio domésticos. Además de sus ilustres ocupantes, el Alcázar también albergó a decenas de sirvientes cuyas labores hicieron posible el funcionamiento de las instalaciones y la atención a las necesidades de sus habitantes. Día tras día, desde tempranas horas de la mañana, en los sótanos y en la planta baja del edificio se daban cita ayudantes de cámara, personal de limpieza y mantenimiento, amas de llaves, cocineros, lavanderas, meseros y muchos otros cuyos nombres carecen de lugar en los libros de historia, pero que hacían posible el funcionamiento de este castillo. Maximiliano y Carlota tenían tanta nostalgia por su puerto de Trieste y aquel castillo que llamaban Miramar, que cuando conocieron Chapultepec decidieron llamarle Miravalle, y se aseguraron de crear espacios muy similares, como el de escritura y lectura, y donde Maximiliano recibía su correspondencia. Al margen de los asuntos de Estado, los habitantes de la residencia también buscaban momentos de esparcimiento y de diversión. En el Alcázar, los gobernantes mataban el tiempo con una partida de boliche o de billar, mientras otros sostenían con sus invitados un encuentro de naipes o de ajedrez. Los tapices que adornan esta sala de juegos fueron realizados en Francia y regalados por Napoleón III a Maximiliano. Tras compartir una abundante mesa, mientras las mujeres se retiraban a tratar asuntos domésticos y a comentar las noticias de la sociedad, los hombres solían reunirse a resolver los problemas de sus negocios y del país en esta sala. Amueblada y decorada con piezas de procedencia china, japonesa y de la Compañía de Indias holandesa, el humo del tabaco y el espíritu del licor creaban una atmósfera propicia para discutir cuestiones que ocupaban la mente de los invitados a la residencia imperial.
En este castillo también tendrás la oportunidad de ver la habitación de Carlota. Entre las distintas residencias del emperador, Maximiliano siempre insistía que fueran decoradas con tapices, alfombras, vajillas y ornamentos europeos, cuya adquisición significó gastos excesivos para las arcas personales y públicas. Cuando Maximiliano abandonó la Ciudad de México previendo el fin de su gobierno a finales de 1866, ordenó el desmantelamiento de sus palacios. Se inició entonces una larga historia de pérdidas y reencuentros. La recámara de estilo francés que aquí se muestra fue adquirida por el presidente Manuel González mucho después, quien la creyó perteneciente a Carlota. La cama de Maximiliano y otros objetos fueron parte del mobiliario abandonado en el castillo tras su muerte. Al castillo, el agua llegaba desde los manantiales del cerro a lomo de mula o en carretas. Maximiliano y Carlota contaban cada uno con un gabinete para su aseo personal. Los intentos de los emperadores por situar a México en los adelantos de la civilización los llevaron a renovar los servicios públicos, entre los que se hallaban los ductos de agua potable. Permítanme llevarles al primero de mis dos espacios favoritos en este castillo, el Salón de Vitrales. Esta sala es un símbolo de refinamiento y del gusto europeo que Maximiliano y Carlota quisieron imprimir en la residencia. Fue encargado durante la estancia imperial al artista italiano Claudio Pelandini. Estos murales representan a Carlota de Bélgica, según dicen muchos, en una figura majestuosa con corona de laurel, capa azul y un fondo alegórico. Además de servir como decoración, al mismo tiempo daba un aire de palacio europeo, representando a las virtudes y valores cívicos, como la justicia, la sabiduría y la fortaleza. Algunos de estos vitrales, como por ejemplo el vitral de la Patria, fue finalizado durante la época del Porfiriato. Muchos turistas consideran estos vitrales como el sello de identidad del Alcázar. Esto y los jardines. Y hablando de los jardines, llegamos así a mi segundo lugar favorito del castillo. Inspirado en los jardines franceses del siglo XIX, con geométricos cuadros de flores y arbustos recortados en simetría, los jardines se encuentran en la segunda planta del Alcázar, rodeando las salas imperiales de Maximiliano y Carlota, con vistas panorámicas hacia la Ciudad de México y el Paseo de la Reforma. Fueron concebidos como jardines europeos en altura, al estilo de los palacios europeos integrados al diseño del castillo. Los jardines están bordeados por muros con vitrales y grandes ventanales que se abren hacia la ciudad. Aunque sin duda su pieza más importante es el torreón central, conocido o también llamado como el Caballero Alto. Es uno de los elementos más emblemáticos de la silueta del Alcázar. Este torreón circular, que sobresale del resto de la estructura, fue concebido en la obra original de 1785 bajo la dirección del ingeniero Manuel Agustín Mascaró, como un punto de observación militar y de defensiva. Desde allí se tenía una vista estratégica del Valle de México, lo que permitía controlar visualmente los accesos a la capital. Hoy sigue siendo uno de los puntos panorámicos más impresionantes del castillo. Desde su cima se puede ver la famosa Avenida de la Reforma, así como el bosque de Chapultepec, la ciudad moderna que se ha convertido en México y en días despejados, incluso los volcanes. Podrás durante tu visita escanear estos códigos para tener acceso al glosario oficial del castillo y tener toda la información a detalle de cada una de sus habitaciones. Avanzando en tu paseo por este mágico castillo, además de los vitrales y los murales a cada instante, también podrás apreciar otras salas que exhiben objetos personales de los emperadores durante su estancia en este castillo. Por supuesto, no olvides siempre fijarte en el acabado de los techos, porque eso también es todo un espectáculo. En estas salas podrás apreciar diferentes tipos de pintura y diferentes objetos donados por personas o familias de la época que hoy son celosamente guardados en este Museo Nacional. Pero además de las obras de arte, te aconsejo personalmente que no dejes de apreciar una joya de la Rusia imperial, la gran colección de malaquita, que es mineral abundante en la región de los montes Urales rusos, y los lapidarios rusos han dominado la técnica del mosaico en esta piedra. Tras cortar la roca en láminas delgadas, recubren con ella muebles, columnas, salones e incluso catedrales. En 1851, el zar Nicolás I envió la puerta, las fuentes y el macetón contenidos en esta sala a la Gran Exposición Universal de Londres, lo que explica la presencia del león, símbolo del Imperio Británico, en el mosaico que antecede la puerta. El conjunto fue muy aclamado y su fama trascendió al tiempo. Siendo presidente el señor Porfirio Díaz, las piezas fueron adquiridas en Europa para engalanar un salón del Palacio Nacional, aunque
por razones desconocidas nunca llegaron a ser instaladas. Posteriormente fueron trasladadas al castillo de Chapultepec, donde hoy constituyen un digno marco para las colecciones de joyas y accesorios de objetos decorativos de todas las épocas. Podrás ver cajitas, cofrecillos, polveras, costureros, alfileros del siglo XVIII y XIX, procedientes del oriente de los países europeos o elaborados en la Nueva España, así como joyas, relojes, broches y demás confeccionados para los emperadores. Pero México no fue solamente imperio. Durante la estancia de Maximiliano y Carlota la situación política era complicada. México acababa de salir de la Guerra de la Reforma y el imperio contaba con apoyo francés, pero con gran oposición republicana encabezada por Benito Juárez. Carlota incluso viajó a Europa para pedir apoyo sin éxito. Maximiliano finalmente fue capturado y ajusticiado en 1867 en Querétaro, y México entró en una etapa de revolución. El castillo de Chapultepec, en su condición de Museo Nacional de Historia, conserva devotamente todo el pasaje de la historia mexicana, incluso desde su prehispanidad hasta la época colonial española, la época del virreinato, que también será evidenciada en diferentes salas. Y es que Chapultepec era especial desde la época de los mexicas, debido a su ubicación y sus manantiales. La cima del cerro, en donde ahora se encuentra el castillo, era un sitio ideal para estudiar el movimiento de los astros y se utilizó como observatorio, y fue sagrado para las comunidades mexicas hasta que comenzó el proceso de colonización con la conquista española y la implantación del virreinato de la Nueva España. Para los primeros virreyes este era un lugar de descanso y esparcimiento, por lo que no debe sorprenderte ver retratos y cuadros de los grandes reyes españoles como Felipe el Hermoso y Carlos V, y obras de orfebrería del despertar del arte mexicano, y la orfebrería mexicana, que es hoy por hoy una de las más finas y apreciadas del mundo. Entre las obras que se exponen en estas salas destaca esta pintura de óleo sobre tela, de la cual se recreó una réplica de un vestido de niña del siglo XIII. Aquí también podrás disfrutar de un modelo a escala de un buque de vela llamado Fragata Chapultepec, que fue usado para enseñar a los cadetes navales del Colegio Militar durante la época en la que el castillo fue una escuela naval. Actualmente se encuentra como una pieza de colección en este museo, aunque una réplica continúa con su valor educativo en la escuela naval. La fragata se basó en un buque de principios del siglo XIX y fue obsequiada por la familia Mirón en 1896. El castillo de Chapultepec recorre toda la historia de México, desde cada revolución, las épocas de república y cada personaje importante de la historia de este país. Y si de personajes importantes para la historia de México se trata, hay que hablar de Don Miguel Hidalgo y Costilla, un hombre que pasó de cura violinista a generalísimo de los ejércitos y a convertirse en una figura importante de la independencia, la soberanía y los ideales del México moderno. Un hombre que transformó su época, así como también lo hizo el gran Benito Juárez, del cual en este museo podrán ver incluso hasta su máscara mortuoria. Pasearás de sala en sala viendo la historia de todos estos presidentes republicanos e independentistas que promovían la idea de que el poder absoluto corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren, y que cuando los pueblos abdican a sus libertades la fatalidad los persigue. El único sentimiento que les unía era el amor a la patria, y fueron ellos precisamente quienes destinaron que este lugar sería el Museo Nacional de Historia. El último presidente en vivir aquí fue el señor Lázaro Cárdenas. El castillo es sin duda una de esas paradas que no te puedes perder si estás visitando la Ciudad de México. Yo te recomendaría que dediques de 1 a 2 horas aproximadamente, por lo mínimo, para visitar todas sus salas, poder recorrer sus tiendas y patios y disfrutar de las áreas al aire libre. Es sin duda una joya de la ciudad. Déjame saber en la caja de los comentarios qué te pareció la experiencia del castillo de Chapultepec. Recuerda darle like a este video, compartir y hacer que siga creciendo junto a las aventuras de Abraham. Hasta la próxima, familia. ¿Estás aquí? No. Ciudad de México. Hoy descubrimos el palacio. Hoy. ¿Ya? ¿Está bien?
importa. ¿Ya? ¿Ya? Déjame saber en los comentarios qué crees de la vida que tuvieron los grandes emperadores de México. Dale like a este video, comparte y comenta. Mándaselo a todas tus amistades para seguir creciendo. Mándaselo a todas tus amistades y familia para seguir creciendo juntos en las aventuras de Héctor. Nos vemos en la próxima, familia. Ya.